Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas tardes, estimados amigos. Muy buenas tardes, señor Juan Cheput, que nos dispensa una hora sustantiva de su trabajo y de sus preocupaciones. Estamos en un programa de Red de Comunicación Regional. Hace un poco más de un año que hemos inaugurado este programa, RCR Geopolítica, que se transmite por todas las plataformas de Red de Comunicación Regional y además por el canal Cable Más 796. Bien, Juan Cheput no necesita mayor presentación. Es una persona muy conocida. Su información curricular está disponible de tal manera que no vamos a aburrirlos ni a quitarle tiempo sustantivo leyendo eso. Quiero reiterar mi agradecimiento a aceptar esta invitación y les voy a decir sinceramente lo mismo que le dije a él, cómo nace la idea de invitar a Juan Cheput, una persona que viene desde el periodo trabajando en actividad política desde los 90, el año 2000, ya es un buen número de años. Yo estaba en el extranjero en esa época y sin embargo tenía noticias a través de la información que recibía por correo electrónico del Foro Democrático. El domingo pasado, Filarmonía transmitió nuevamente una conferencia que para mí fue excelente, sorprendente, a cargo de Juan Cheput, sobre la perspectiva, la reflexión sobre el Bicentenario. Y eso me animó a invitarle inmediatamente. En tercer lugar, quiero decir lo siguiente. En el Perú, como vivimos no solamente para hoy, sino para el chisme de ayer y el escándalo de antes de ayer o el próximo por venir, y si no es cierto que va a venir, hay que inventarlo para poder tener a la gente en suspenso y consumiendo cosas sin importancia, muchas de ellas, ¿no? Otras sí. Olvidamos que el cincuentenario no es la declaración de la independencia o la firma del acta, el día 15, el día 28 de 1821 en julio, sino que es todo un proceso. Podemos también hablar del bicentenario de las constituciones y más adelante también de la constitución que felizmente tuvo poco tiempo de vigencia, la constitución llamada vitalicia que se le regaló a Simón Bolívar por parte de sus socios acá en el Perú, entre los cuales habían seguramente parientes de varios de los amigos que nos escuchan, porque así es la vida de la República. Y tenemos próximamente el bicentenario de Junín y de Ayacucho. Olvidamos eso, otros estados no lo olvidan, inclusive otros estados conmemoran el bicentenario de los primeros así llamados gritos de independencia, como por ejemplo Bolivia. Cuando Bolivia todavía no existía, era parte, creo que del Río de la Plata en ese momento, el virreinato del Río de la Plata, en otro momento parte correspondía al virreinato de Nueva Castilla o virreinato del Perú. Otros conmemoran también las declaraciones de independencia antes de que se consolidaran estas, en el caso de Colombia, de Venezuela y del hoy Ecuador, que fue creado como Estado inclusive después de Bolivia. Entonces, dicho esto, quisiera preguntarle a Juan Cheput, ¿cómo es que él ve? Hay tres preguntas claves para esta conversación, si me permite, Juan. Uno, por supuesto, ¿cómo es que tú ves el asunto de qué lectura das a este proceso del Bicentenario? No el Bicentenario como un acto, sino un proceso del Bicentenario. Punto número uno. Punto número dos, teniendo en cuenta tu conferencia en Radio Filarmonía con temas de absoluta contemporaneidad, como es el ciberespacio y las redes informáticas, y que llegan a niveles incalculables, como tú mismo lo señalaste ahí, de velocidad y de acumulación de información de datos, más la inteligencia artificial y todo esto, y la educación. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo ves tú el desafío geopolítico del Perú? Sería la segunda pregunta, ¿no? Y la tercera pregunta es, desde la época del Foro Democrático a la actualidad,
desde la época del Foro Democrático a la actualidad, en la cual tú participaste junto con otras personas importantes en el país, algunos ya fallecidos. ¿Qué diferencia hay entre las visiones geopolíticas que se tenían en esa época, implícitas o explícitas, y la que hoy puedes comentarnos tú? Esos serían los tres temas que me gustaría pudiésemos conversar, teniendo como base tu experiencia como político, alto funcionario público, parlamentario y académico. Así es que te ofrezco la palabra en el orden en que desees reflexionar sobre los mismos y compartir tus convicciones e información. Muchas gracias por esta deferencia nuevamente. Adelante, por favor. Muchas gracias a ti, estimado Manuel. La verdad es que es un honor poder ser parte de esta conversación tan inteligente, y la verdad es que las respuestas que yo pueda dar siempre estarán en función de la calidad de las preguntas. En ese sentido, voy a dar yo una respuesta en el orden que tú las has establecido, pues creo que es el mejor. En primer lugar, el Bicentenario como proceso. Estoy completamente de acuerdo. No puede haber una fecha única. No puede haber un evento extraordinario que marca la singularidad en el Bicentenario. No puede haber un protagonista estelar y una serie de personas marginales. El Bicentenario y el proceso en sí mismo de independencia tiene que ver con distintas fases, distintas etapas, sobre las cuales hay discusión, es cierto, hay mucha discusión sobre ellas. Algunas se remontan a Túpac Amaru, con los eventos del siglo XVIII, entre 1780 y 1793, en los cuales también participó inicialmente Pumacahua, Mateo Pumacahua, pero como enemigo de José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru, y que para muchos es ese elemento que deberíamos celebrar como bicentenario, pero yo discrepo completamente con ello, pues como tú bien has señalado, es un proceso que se inicia con esa lucha de repente, pero se consolida con la participación activa de los criollos ya en el siglo XIX, que empiezan a plantear una serie de disquisiciones, una serie de demandas, una serie de hechos concretos que reclamaban independencia, y que tiene uno de sus momentos culminantes con las famosas Cortes de Cádiz, en el año 1812, donde el Perú tuvo una participación estelar, y hay que subrayarlo, estelar. Incluyendo en este punto, si me permites, un diputado que era indígena y cuyo retrato está en la sala principal del Colegio de Abogados de Lima. Así es, efectivamente. Y mira, y en ese sentido, en lo de las Cortes de Cádiz, para que veas la displicencia que hay en relación a lo que significó ese acto para el Perú fue uno de los invitados estrella cuando se conmemoró el Bicentenario de las Cortes de Cádiz, que fueron fundamentales para el resurgimiento de España. Recordemos que España estaba saliendo de lo que significó la invasión napoleónica. Para ellos estaban en un proceso de crisis. Por otro lado, tenían el estallido de una serie de movimientos independentistas en América Latina. Yo creo que eso fue un factor que nos favoreció geopolíticamente, que los mejores guerreros españoles se estuvieran dedicados a expulsar a Napoleón de su territorio, facilitó el inicio de las acciones de independencia en América, en general, en América Latina. Y cuando el Perú es invitado en 1812 y se le brinda la oportunidad de ser uno de los disertadores, de los expositores estelares, no fue ni una delegación de nuestro Congreso de la República. No fue ni el presidente Humala ni el presidente del Congreso de ese entonces, que no recuerdo si era Daniela Bugatás o Víctor Isel. No fueron, no les interesó, no les importó. Y se perdió una brillante oportunidad que consolidara la posición peruana en las Cortes de Cádiz. Y en ese sentido, creo yo que abordar el tema del Bicentenario como un proceso es lo pertinente, porque hay diversas etapas. Una etapa vinculada a los criollos, que podríamos señalar que es todos los inicios del siglo XIX,
otra etapa en la cual ya aparece y surge el generalísimo don José de San Martín, y que empieza estableciendo una idea geopolítica 100%. No habrá libertad en América Latina mientras los españoles permanezcan en el Perú. El Perú es un lugar estratégico desde cualquier punto de vista y la permanencia de los españoles en el Perú impide que se pueda hablar de una independencia de América Latina. Y posteriormente, el general Simón Bolívar, que indiscutiblemente al sellar la independencia con Ayacucho, permitió de que tuviéramos un periodo de independencia que, dicho sea de paso, fue uno de los más convulsionados. Yo aprovecho esta conversación para recordar lo siguiente. Adelante. Hay quienes se horrorizan con los 6 presidentes que ha habido en los últimos años, ¿no? Dicen cómo es posible que hayamos tenido a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Sagasti, Castillo, ahora Dina Boluarte, en tan corto tiempo. Bueno, yo les recuerdo que desde nuestro primer presidente hasta el año 1845, con Castilla, hemos tenido 48 presidentes en ese periodo, entre 1821 y 1845. En ese sentido, debemos mirar a nuestra historia para ver qué nos está pasando 200 años después. Pero que es indiscutiblemente un proceso, lo es, y esperemos que en este tramo final, lo ha dicho la presidenta Boluarte, lo que se tenga que hacer se rememore de una manera adecuada, pues ya la última oportunidad vendría a ser el 9 de diciembre del 2024, donde se cumplen 200 años de la batalla de Ayacucho. La otra pregunta tiene que ver con el... Permíteme añadir brevemente una cosita para menos de un minuto, porque el invitado eres tú y yo trato de hablar lo menos posible para que personas con el talento como el tuyo puedan compartir sus convicciones y su información. En ese periodo que tú has señalado, también era un proceso en el cual Bolivia, lo que es Bolivia y lo que es Ecuador, que Ecuador recién en el año 29, cuando se constituye como Estado, también estaban en esos cambios de gobernantes, y lo mismo ocurría primero la Gran Colombia, Venezuela, luego Colombia, y tuvimos dos presidentes, un cuencano, José de la Mar, que muere además desterrado en Costa Rica, y el otro, Santa Cruz, que se sentían peruanos, porque el Perú no era lo que es hoy día, era más amplio, incluía el Alto Perú, que así se ha llamado a Bolivia, hasta inicios del siglo XX inclusive, y parte importante de lo que era la Audiencia de Quito. Eso quería mencionar porque hay como repeticiones en la historia, pero lo deseable es efectivamente que no tuviéramos tantas repeticiones, sino mejor institucionalidad. Ese era mi pequeño comentario. Adelante, por favor. Extraordinario, Manuel, porque yo creo que es necesario señalar esos tópicos, ¿no? Como también hoy en día hay un proceso de revisión de la historia a raíz del papel de Bolívar. ¿Qué pasó en realidad con Simón Bolívar, ¿no? Como tú bien has hablado de la Gran Colombia, para aquellos que nos están escuchando, la Gran Colombia abarcaba todo lo que es Venezuela, Colombia, Ecuador, a tal punto que las banderas de esos 3 países tienen similitudes en el color y en la estructura, e inclusive Panamá, ¿no? Entonces, que era Simón parte Bolívar, de Colombia. Era parte de Colombia, efectivamente, la Gran Colombia, por eso te mencioné esos 4 países. La invención del Ecuador, y esto lo dicen destacados historiadores, entre ellos Carlos Malamud del Instituto Real Elcano, tiene que ver con un deseo que también en su momento tenía Diego Portales en Chile, de impedir que el Perú se consolidara y se convirtiera en una potencia, ¿no? Lo ponen como un tope al Perú, desmembran el Ecuador, crean la República del Ecuador para que de esa manera el Perú en algo, ¿no?, perdiera lo que venía a ser la riqueza de esos territorios en esa época, sobre todo en el campo de la agricultura. Y luego Diego Portales, cuando se configura la Confederación Perú-Bolivia, pues simplemente señala que se debe impedir eso, ¿no? Que se vuelvan a unir, pues convertirían en una suerte de potencia en América Latina al Perú, y es uno de los ideólogos belicistas
que siempre entendió al Perú como rival y señalaba de que se debía impedir su crecimiento, ¿no? Entonces, hace poco yo presenté un libro de Raúl Chanamé que se llama Peruanidad y Posteridad, que implica la revisión de la historia sobre muchas falacias, muchos mitos en los cuales estamos inmersos y que generan traumas nacionales, ¿no? Y en los cuales se debe relevar más bien la participación de los peruanos y quitar en algo la importancia que le damos a una serie de actores extranjeros, porque simplemente así se escribió, cuando la realidad y las fuentes dicen otra cosa. Por otro lado, ¿Me permites subrayar lo que acabas de decir? La última frase es que es desde el 25 y el 29 que los bolivianos de hoy y los ecuatorianos de hoy son extranjeros. Antes eran parte del Perú o del Virreinato del Río de la Plata. Son cosas... hacemos unas disquisiciones muchas veces equivocadas sobre los procesos. Continúa, por favor. Solamente quería hacer ese apunte. Pues, es excelente, es un excelente aporte, efectivamente. Hacemos interpretaciones equivocadas ignorando lo común que hemos tenido y las raíces que tenemos hasta ahora, que no solamente se manifiestan en aspectos culturales, sino también étnicos. Uno viaja a Europa, a los Estados Unidos, y confunden a los peruanos con los ecuatorianos y los bolivianos sin ningún problema. Aunque ese es otro tema, vale la pena mencionarlo, ¿no? Que hemos estado completamente integrados. El otro tema es el que tiene que ver con lo que significa la inteligencia artificial, tu segunda pregunta, que fue el núcleo de la conferencia que di en Radio Filarmonía. Para mí es preocupante que en un momento en el cual todo lo que tiene que ver con la informática, la inteligencia artificial, el manejo de datos, el conocimiento, sea tan subestimado, tan ninguneado en nuestro país. Si nosotros analizamos el conflicto Ucrania-Rusia, es un conflicto que tiene todas las características de un conflicto inteligente, basado en informática. La gente ignora, por ejemplo, que la forma como enfrentaba Ucrania a los jets, a los cazas, a los aviones bombarderos de Rusia, era hackeando el aeropuerto. No los perseguía como antes con otros aviones, no les disparaban misiles como era antes, sino simplemente venían los aviones de Rusia, bombardeaban una ciudad de Ucrania y en su retorno hackeaba el aeropuerto Ucrania. Y al hackear no tenían radar, y al no tener radar no tenían señal, y al no tener señal estaban desorientados, y al estar desorientados no sabían dónde aterrizar. Y daban vueltas y vueltas, al final se estrellaban y tenían que caer en paracaídas en territorio ucraniano. Esa es la guerra de hoy, como es la guerra también de las comunicaciones, como es la guerra de la desinformación, como es la guerra de los fake news. Y mientras el tema de la ciberseguridad, mientras el tema de la inteligencia artificial, lo acaba de decir el presidente Macron, dedicando gran cantidad de su presupuesto al desarrollo de técnicos para que manejen la inteligencia artificial, eso en nuestro país ni se discute, ni siquiera se plantea, en un contexto en el cual cada vez hay más desempleo como consecuencia de la automatización y la robotización, en un contexto en el cual el horizonte de vida se esté elevando hasta los 90, 95 años, en el Perú ya es 88 años, el horizonte de vida con tendencia a seguir creciendo, en un contexto en el cual, a diferencia de otros países, nosotros no estamos haciendo nada por fortalecer la ingeniería y las ciencias exactas, siendo esos tópicos estratégicos en el mundo moderno. Nosotros somos entusiastas de la destrucción de nuestro país. Y te doy un ejemplo analógico que no tiene que ver nada con la inteligencia artificial. Adelante, adelante. Para que nos entiendan los ciudadanos. El Perú tiene un territorio montañoso, agreste, sinuoso, en el cual es difícil llegar a determinados lugares donde solamente se puede llegar en avioneta o en helicóptero. Y sabiendo ese detalle, destruimos, incapacitamos, anulamos la escuela de pilotos de Coyique.
Mientras los pilotos civiles son estratégicos en Chile y Ecuador, nosotros destruimos, aniquilamos, la convertimos en viviendas la escuela de pilotos de Coyique, condenando al país a que nuestros jóvenes que desean estudiar para ser pilotos civiles tengan que irse a Panamá, a Ecuador, a Chile o trabajar solamente de manera virtual. Y que se Mientras quedan en por Chile, allá. que tiene características agrestes, una geografía endemoniada igual que nosotros, ser piloto civil es estratégico, ¿no? Y acá tenemos que contratar pilotos chilenos o ecuatorianos para que puedan llegar a zonas difíciles. Ese es el sino de nuestro país que Bueno, ignora las tendencias. Sí, dime. una cosita añadida. Con esa medida esa medida fue un misilazo, no el único, a la conformación de las reservas de la Defensa Nacional en el dominio aéreo. Se eliminó las posibilidades de reserva, porque el que va afuera inmediatamente engancha en contratos con Islandia, con Arabia Saudita, con el Japón, con Indonesia, con cualquier parte donde se requiere, porque hay una demanda de pilotos de aviación civil muy grande en todo el mundo. Fue una Disculpa la interrupción. pésima decisión del presidente Alan García, pésima, que por querer hacer viviendas sociales, ¿no? Nos condenó a esa situación, ¿no? Sin ningún tipo de estudio, sin ninguna participación de las Fuerzas Armadas. Yo creo que la Fuerza Aérea del Perú sí se ha puesto fuerte cuando ha señalado que la base Las Palmas no tiene por qué irse a otro lugar porque es un aeropuerto estratégico y alterno y sobre todo refugio de buena parte de la población en el supuesto suceda algún tipo de catástrofe nacional. Entonces, lamentablemente, el criterio geopolítico se ha dejado de lado cuando es una de las cuestiones más importantes en el mundo moderno. La geopolítica es parte clave en el proceso de toma de decisiones de los países, porque el análisis de las tendencias, los poderes interesados y todo ese tipo de cosas definitivamente influye en la relación entre los países. Entonces yo consideraba, este tema de la inteligencia artificial tiene que tratarse porque en nuestro país está siendo completamente subestimado, ignorado, ninguneado, se ve simplemente como una diversión de los jóvenes cuando debería significar todo un desafío para el sistema universitario, para los jóvenes en edad escolar y también para aquellos adultos que debemos entender que el acceso a la información de una manera tan fácil exige una buena educación. De lo contrario no nos sirve de nada. Y me voy a explicar. Hace muchos años, el gran astrónomo Carl Sagan tenía un programa que se llamaba Cosmos, ¿no? Y era uno de los programas más vistos en el mundo, ¿no? Carl Sagan, para aquellos que no siguen la parte idiomática, ¿no? Carl Sagan o Carl Sagan tenía este programa. Y él, hace 40 años, daba un ejemplo fabuloso sobre la importancia de saber elegir lo que tenemos que acceder o estudiar. Él decía, el ser humano puede leer un libro a la semana. El año tiene 50 semanas, 52 semanas, redondeemos en 50, decía él, al año puede leer 50 libros. Un ser humano puede leer con tranquilidad desde los 15 años y con madurez hasta los 65 años. En ese periodo no necesita de lupas, de nada. Por lo tanto, 50 años por 50 libros al año son 2.500 libros en toda su vida. Y él decía, 2.500 libros en toda nuestra vida si leemos un libro por semana. Y él señala el lugar donde está. Miren esto, miren este lugar donde yo me encuentro en estos momentos. Y las cámaras empiezan a ponchar y ponchar y ponchar lugares, escaleras de caracol, primer piso, segundo piso, todo repleto de libros. Y él decía, estoy en estos momentos en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Solamente acá hay 33 millones de libros. Y en la vida de un ser humano, uno solamente puede leer 2.500 libros. ¿Cuál es el secreto de la sabiduría? Saber elegir.
¿Y qué nos da? ¿Qué nos brinda? ¿Quién nos permite saber elegir? La educación. Es lo único que nos va a llevar a poder elegir. Eso lo dijo hace 50 años. Hoy en día, ese maravilloso rectángulo llamado Google permite que tengamos acceso a gran cantidad de información. Lo permite. Pero ¿qué pasa si ponemos las palabras equivocadas? No vamos a encontrar lo que queremos. ¿Qué nos permite colocar las palabras equivocadas en el buscador de Google y llegar así a la fuente de información que queremos? La educación. Entonces, es importantísimo hacer de la educación todo un gran emprendimiento nacional, una gran tarea nacional para mejorar la educación de nuestros niños, que dicho sea de paso, está muy venida a menos desde el gobierno de Ollanta Humala, gran farsante en materia de lo que significó la educación. Y es muy triste que el Perú sea el único país que hasta ahora permite educación virtual, cuando sabemos que nada reemplaza a lo presencial, sobre todo en determinadas tareas estratégicas. Y la tercera pregunta que me planteas, desde la época del Foro Democrático a la actualidad, ¿qué criterios han cambiado? ¿Qué diferencia hay en tópicos como el geopolítico o el mismo político? Yo creo que hay una gran diferencia. En el Foro Democrático nos juntamos intelectuales, políticos, académicos, artistas, periodistas y gente de todos los partidos, sin excepción, que buscábamos la democracia. No había galones, no había gente que estuviera por encima de otro. Nos movía un solo propósito, el de rescatar la democracia de manos de Alberto Fujimori. Y así nos desenvolvimos desde que se fundó en 1995, cuando Fujimori tenía 88% de popularidad, en 1995, cuando gana su segunda elección. Era muy difícil ser del Foro Democrático, pero sin embargo defendíamos valores y principios. Hoy en día, lo que yo veo es bastante oportunismo, bastante interés, gente que si uno critica a la señora Dina Boluarte, le responden diciendo: lo que pasa es que estás buscando trabajo, necesitas un puesto en el gobierno, etcétera, etcétera, descalificando lo que es una defensa de principios, porque indiscutiblemente este Congreso y este gobierno no están a la altura moral que el Perú necesita. Ya no hablo de gestión, hablo de la altura moral. Basta con ver lo que hacen, y los que nos están escuchando lo entienden, para que se den cuenta de eso. Pero por otro lado, el tema geopolítico desde Fujimori ha venido en caída libre. Yo he tenido oportunidad de hablar con almirantes, yo he sido profesor en el Centro de Altos Estudios Nacionales, en el CAEN, a raíz de que fui a dar una charla al Centro Naval sobre prospectiva y políticas públicas, y yo les decía: ¿por qué no enseñan geopolítica en la Escuela de Guerra Naval? Y él me decía: porque la gente del Consejo Consultivo dice que no se tiene que enseñar geopolítica a los militares. ¿Y quiénes son aquellos que están en el Consejo Consultivo? Ah, bueno, los diplomáticos. Los de la Academia Diplomática dicen de que no se debe enseñar geopolítica. Ese es un grave error, un gravísimo error. Los países tienen intereses, y los intereses se convierten en objetivos. Un objetivo de Ecuador es ser país amazónico. Un objetivo de Colombia es consolidarse, al igual que Brasil, como países que tienen acceso al Océano Pacífico y Atlántico. Ese es el sueño dorado de Brasil, tener una salida al Océano Pacífico. En el caso de Bolivia es volver a tener mar. En el caso de Chile, consolidar el triángulo de las reservas minerales de cobre y de tierras raras que conforman Arequipa, La Paz y Tarapacá, o Antofagasta. O sea, ¿y el Perú? ¿Cuál es el objetivo estratégico del Perú? ¿Cuál es el interés supremo geopolítico? Esa discusión tampoco se da.
Entonces, por eso yo te felicito, Manuel, porque tú colocas ese tema, por lo menos en agenda, para que pensemos. Y el triste papel que hace la diplomacia peruana, la Academia Diplomática, al impedir que en las escuelas de guerra se enseñe geopolítica como corresponde, es simplemente contribuir a un tremendo daño, pues es un vacío que nuestros militares no pueden ignorar. Efectivamente, desde el punto de vista de la bibliografía disponible, el periodo en el cual el Perú ha tenido escritores militares, para referirme a los militares, aunque también hubo diplomáticos, ¿no? Por citar solo uno, Bácula en su trabajo importante sobre Colombia, por ejemplo, o sus apuntes sobre el Ecuador. Pero esta temática era básicamente responsabilidad de los militares. Pero Mercado también, Jarrín. Mercado Jarrín, pero también hay que decir de los civiles. Yo empiezo a tener conciencia de estas cosas en el 58, 59, cuarto, quinto de secundaria, cuando todavía teníamos los cursos de economía política y educación cívica y buenos profesores, en varios colegios muy buenos profesores, y teníamos acceso a la lectura de revistas como la revista de la FAO Ceres o la revista El Correo de la UNESCO, que nos daba completamente no una visión microscópica, sino megascópica de lo que es el mundo y la situación de los peruanos en el mundo, en el universo. Y pues esto ha decaído. Felizmente, y esto ya que tocas el tema me gusta compartirlo, felizmente hay algunos, vamos a decir, sobrevivientes de varios naufragios, por así decir, que están volviendo a tocar ese tema, y yo espero que con tu contribución y la de otras personas, varones, también mujeres, podamos enriquecer este diálogo con puertas abiertas y con todo respeto, porque en este asunto no hay dogmas. El problema principal que yo veo es, tú lo acabas de señalar, en el sentido de la descalificación bruta, casi achorada, ya sea de derecha o de izquierda, diestra o siniestra, que se hace cuando hay personas que tienen una opinión libre y una opinión distinta de la corriente. Y es importante saber que aquí, si uno revisa la bibliografía, la producción peruana sobre temas de geopolítica, prácticamente tiene una página para poder anotar esa producción. Mientras que en Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil ni se diga, Chile también, esa producción es importante. Y si comparamos la producción, por ejemplo, de la ANEPE de Chile, de la escuela, digamos, es el equivalente al CAEN, ahora se llama CAEN acá y es universidad, antes era el CAEM con M de militar. Si uno compara esa producción bibliográfica, pues tenemos que ponernos las pilas, o tendrían que ponerse las pilas para poder avanzar más. Eventos internacionales en materia de geopolítica, muy pocos peruanos participan en eso, muy pocos peruanos. Sí. Y creo que en el momento este es el único programa propiamente de geopolítica, aunque algunas personas dicen, ¿por qué tocamos otros temas? Porque la geopolítica no es como la matemática o la aritmética. La geopolítica es una disciplina de encuentro. Los franceses dicen una disciplina Carrefour, donde uno le puede entrar por el lado de la educación, de la filosofía, de la geografía, de la economía, de las artes militares, desde distintas perspectivas. Y en este sentido me gustaría pedirte que profundizaras un poco más sobre este concepto que hay importante de estatura estratégica, ¿no? Hay países que tienen una estatura estratégica que se basa no solamente en su territorio y en el número de su población, sino en las variables cualitativamente positivas que tiene esa población, su asentamiento, su dirigencia, etc. En relación a educación y al otro asunto que tú has mencionado, que es el central de tu conferencia, a la que hemos hecho alusión y punto de partida para esta plática, ¿cómo verías la estatura estratégica del Perú teniendo en cuenta esos factores en comparación a los vecinos inmediatos y a los vecinos importantes que están más allá de lo inmediato? De acuerdo, yo creo que
Nuestra estatura estratégica es mínima en lo que se refiere a estudios geopolíticos, porque no solamente el tema ha sido dejado de lado en donde debería ser algo protagónico, como son las escuelas diplomáticas o las escuelas de guerra, sino que se ignora el concepto a nivel universitario. ¿Y por qué? Porque a nivel de la educación secundaria, sobre todo, ya en los niveles escolares, se ha dejado de lado por completo la enseñanza de la historia del Perú, la historia universal y la geografía política. Yo estoy dentro de esa generación privilegiada que durante sus años secundarios estudió durante 3 años historia universal y durante 5 años historia del Perú. Yo he visto y veo con bastante pena cómo jóvenes talentosos en las universidades donde enseño, y hablo de universidades tipo San Marcos, tipo la UNI, no saben que se celebra un 7 de junio, un 9 de diciembre, ignoran la trayectoria de nuestros héroes, o de lo contrario, ni siquiera se plantean los problemas limítrofes o geopolíticos que podrían haber. Es un deterioro total de la educación que se remonta a la formación primaria y secundaria, que es algo que se tiene que revertir sin ninguna duda. No saben cuáles son nuestros principales ríos, y menciono el tema de los ríos. ¿Por qué? Porque geopolíticamente el Perú es un país muy atractivo para las potencias mundiales, porque está dentro de los 5 países con mayor disposición de agua dulce. Y cuando hablo de agua dulce no me estoy refiriendo a los casquetes polares, me estoy refiriendo a la disposición de agua dulce que hay por nuestras cuencas hidrográficas, por lo que significa el deshielo de los glaciares de la cordillera de los Andes, etcétera, etcétera. El Perú tiene reservas de agua que pueden ser vitales en el futuro de la humanidad, pero sin embargo no nos importa, ¿no? En absoluto, no nos interesa. Y peor aún, los jóvenes ni siquiera saben cuáles son esos principales ríos, cómo se forma el Amazonas, qué es el Marayón, qué es el Ucayali, etcétera, etcétera. No saben. Más allá del río Rímac, si viven en Lima, no pasa, ¿no? Y así por el estilo. Tampoco tenemos conciencia de que la educación es fundamental para poder abordar una importancia hacia adelante y defensiva de nuestro territorio. El Perú es potencia en una serie de cosas. El Perú es una potencia turística que no es aprovechada, es una potencia en recursos naturales que son explotados sin agregarle valor, y hoy es una potencia en términos de paleontología, con el Colossus peruanocilus colossus que se acaba de descubrir en Ica, que es un cetáceo, ¿no? Que es el doble de la ballena azul, con lo cual sería el animal más grande en la historia de la Tierra, en 15.000 millones de años, y que puede significar un gatillador en materia turística para visitar todo lo que es el desierto de Opucaj. Y así por el estilo, como no conocemos lo que tenemos y no se aprovecha un evento como el Bicentenario para no limitarlo en el ámbito de la independencia, sino también para hacer una revisión de qué es lo que hemos avanzado o retrocedido o en qué situación nos encontramos 200 años después de haber abordado la independencia, que es el sentido que le quise dar yo cuando presidí la Comisión del Bicentenario. No solamente hablar de la independencia, sino también una mirada hacia atrás que hemos logrado en estos 200 primeros años de vida independiente. Y yo creo que una de las deudas que hay, uno de los desafíos que tenemos, uno de los objetivos que tenemos que plantearnos es retomar la educación como algo vital, fundamental. Un querido amigo, Hugo Neira, que ahora vive en Chile, me decía hace un par de años que era increíble cómo en el Perú no había ni un solo texto de calidad de historia del Perú. Y él me enseñó la enciclopedia
que se utiliza en secundaria en Bolivia. Un compendio histórico de Bolivia de primerísimo nivel en 3 tomos, de primerísimo nivel, con lo cual se enseñaba la historia de Bolivia en los colegios del altiplano. Y acá hemos dejado de lado por completo la historia del Perú. Entonces, ahí entra el principal de los dilemas cuando queremos hablar de identidad, de peruanidad, de nación. Nadie ama lo que no conoce. Así es. Si no conocemos nuestra historia, vamos a estar desarraigados. Entonces, es importante retomar el tema de la educación como algo vital y fundamental. Me gustaría hacer referencia a que el primer programa en el mes de junio del año pasado de geopolítica fue precisamente con la participación de Hugo Neira, con Claire Viricel, que tuvo una sorprendente, porque yo no la conocía, y excelente participación, y también con el académico ex embajador de Chile en varios estados muy importantes de Europa y de Asia, Jorge Heine, que hoy es profesor en la Universidad de Boston, dicho sea entre paréntesis. Y esto me permite decir lo siguiente: a tu juicio, ¿podría sugerirnos de la manera más libre? Yo sé que te estoy haciendo una pregunta un poco apelando a la responsable improvisación. Ninguna improvisación es per se mala, sino cuando está sustentada puede ser muy útil. ¿Qué temas nos sugerirías abordar, aparte de estos 2 centrales que has mencionado, y el tercero que podría ser la producción de textos para una mejor, como se dice ahora, narrativa? No me interesa la narrativa, me interesa la historia con mayúscula. No solo la historia de los acontecimientos, sino la historia de la larga duración. Y esa historia que además permite tener una mirada prospectiva, que es la larga duración hacia el futuro. ¿Qué sugerencias nos quisieras compartir o dejar ahora en esta primera conversación contigo? Bueno, yo creo que en el mundo hoy en día hay 3 preocupaciones, ¿no? En primer lugar, para darle contexto, estamos en un mundo muy complejo. La complejidad es una característica que viene de la mano de la perplejidad y de la incertidumbre. Perplejos porque nos sorprenden los cambios, incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Esa complejidad nace de la globalización, de las tecnologías de la información que estamos viendo que han irrumpido en todo y están cambiando todos los paradigmas. Entonces, entendiendo que estamos en un mundo complejo en el cual el propio planeamiento está en cuestión, yo creo que en el Perú se tienen que abordar 3 tópicos que son materia de dedicación y preocupación en el mundo. El primero, indiscutible, es aquel que tiene que ver con las tecnologías de la información y el papel que están jugando en el cambio de todos los procesos administrativos, sociales, gerenciales, psicológicos, médicos, etcétera, etcétera. Y geopolíticos. Perdón, ayer, por ejemplo, antes de ayer vi un programa de Deutsche Welle en español, donde hablan de la utilización del control de inteligencia artificial y toda esta parafernalia, perdonando la expresión, en la China para controlar a los uigures, que es una población muy importante que vincula China con el resto del Asia Central, y que para el Partido Comunista Chino y la República Popular Chino, según este documental, quiero citarlo solamente, es importante asimilarlos a la cultura china vía la presencia del grupo étnico Han o Han, que es la mayoría. Adelante, por favor. Gracias, Manuel. Efectivamente, la inteligencia artificial se está utilizando para todo. Yo quería mencionar el papel que está jugando en el desarrollo de los futuros ciudadanos de nuestro país. Están surgiendo nuevas enfermedades, hay niños con diabetes, niños con problemas cardíacos, como consecuencia de la obesidad que viene acompañando esos procesos de estar sentados todo el día frente al computador. No tenemos especialistas en ese sentido. Eso por poner un ejemplo de lo gravitante que es el tema de las tecnologías de información en relación a diversos tópicos. Yo entiendo que, por ejemplo, el drama Aymara podría ser estudiado con inteligencia artificial, sobre todo porque nos permitiría configurar escenarios,
en relación a lo que está pasando ahorita en la frontera entre Perú y Bolivia, ayudaría mucho a la definición de algún tipo de estrategia, pero sobre todo a la construcción de un escenario que se esté dando y que no estamos viendo. Son elementos que pueden ayudar mucho. Ese tiene que ver, ese es un elemento que tenemos que tomar en cuenta de todas maneras. El Y, otro es el del cambio perdón, climático. y te agradezco que menciones ese ejemplo, que no es el único, ciertamente, ¿verdad? Porque nos Así es. permite incluir también lo que era parte del Perú, que es la región Arica-Parinacota, que hoy es Chile, donde hay una proyección de lo bueno, lo malo y lo feo que hay en el Perú y en Bolivia también. Por supuesto. Y el otro elemento es el que tiene que ver con el calentamiento global, el cambio climático. Los intereses económicos, los lobbies, no quieren hacernos ver el problema que va a significar un calentamiento global, un cambio climático en el Perú. Si pensamos en el sector agricultura, que depende, el 95% del PBI agrícola nace en la costa y depende de los ríos, consecuencia de los deshielos en la cordillera de los Andes, simplemente en unos años no va a haber deshielo porque no va a haber glaciares, y no hay glaciares por el cambio climático. Y no se está haciendo nada ante ese fenómeno, como tampoco se está haciendo nada importante para analizar lo que va a significar el crecimiento de la marea en la costa del Perú. Se siguen vendiendo casas en la zona de Asia, en el sur de Lima, que está a nivel del mar, y no se dice nada de que el nivel del mar puede subir 1 metro y 1,5 metros, lo cual significaría ola de 3 metros, ¿no? Una Para cosa no así. hablar de la localización de las fuentes de energía que tenemos aquí al sur de Pucusana. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esa inundación? Mientras ese es un tema de discusión en el mundo, acá siguen vendiendo terreno, no pasa nada. No, que lo sigan vendiendo, de acuerdo, pero que a la vez esté trabajando en lo otro. Y el otro tema que para mí es clave y sobre el cual tampoco se está haciendo nada porque tiene que ver a su vez con otra serie de tópicos paralelos, ¿no? Como la informalidad, es el del envejecimiento de la población. Un reporte de The Economist, que data del año 2010, señala que para el 2050 el ser humano va a tener dominio sobre la vida. Es decir, el ser humano va a decidir cuándo morir. Eso que se pensaba iba a ser para el 2050, hoy día se dice que podría ser un descubrimiento del cual nos jactemos en el año 2035, entre 2035 y 2040. Bueno, ¿te imaginas un país como en el Perú, en el cual las posibilidades de vida son muy amplias, como ya lo están siendo ahora, sin oportunidades, sin espacios para la recreación, con recursos limitados porque no se está haciendo ningún tipo de estrategia, de estructura, de planeamiento, ¿no? No se está haciendo nada. En otros países, a raíz de la robotización, de la automatización y del uso de la inteligencia artificial, también tienen problemas de desempleo y también tienen problemas de envejecimiento, pero ya están empezando a discutir las leyes de taxativas vinculadas a los impuestos que les van a cobrar aquellas empresas que por haberse robotizado están teniendo mucha mayor renta. Los robots trabajan 24 horas los 7 días de la semana y como consecuencia de esa mayor renta van a tener que portarse. ¿Para qué? Para el ejercicio distributivo de las pensiones, para aquellos que han perdido el empleo. Eso ya se está discutiendo en Colombia, por ejemplo. Y en nuestro país, cero, nada, ¿no? Ni siquiera el tema se trata. Entonces, la gran revolución que tiene que haber en nuestro país es más que una revolución, una evolución, a que los espacios públicos de los medios de comunicación empiecen a tratar los grandes temas, para que de esa manera abordemos una serie de situaciones que están a puertas y que hoy por hoy la gran mayoría desconoce. Me gustaría comprometerte a que de la manera sincera y franca y rigurosa como hemos iniciado esta conversación, puedas también hacernos más adelante críticas, sugerencias, observaciones, recomendaciones. Aquí no hay ningún temor a la crítica y decir, Bernales, estás equivocado en tal cosa, esto no es así, por favor. Entonces, este es el espíritu que tenemos en este programa y
me gustaría que pudiésemos contar más adelante en eso. Pero antes de pedirte tu cierre, tu despedida, quisiera que nos compartas alguna reflexión sobre este tema tan grave de las ilegalidades, la tala, el contrabando, el oro, etcétera. Alguna reflexión sobre eso, porque hoy día ya no es una amenaza no tradicional solamente, sino que esto está implicando la policía y está implicando también otras capacidades como la de los militares para poder ayudar a la policía y a las fiscalías para controlar algo, ¿no? Esto está ocurriendo en Ecuador y son cuestiones transnacionales donde se mezclan organizaciones ilegales delictivas muy poderosas junto con grupos que, por ejemplo, en Colombia, para poder negociar con las FARC y con el Ejército de Liberación Nacional, los sacaron de la lista de terroristas, porque ningún Estado negocia con terroristas, y lo pusieron en la lista de guerrilleros. Entonces se mezcla con todas esas cosas también y con un desamparo material de las personas muy grave que se puede ver todos los días, pero seguimos esperando mejores decisiones y actuaciones en ese campo. Me gustaría alguna reflexión tuya, bien sé que es breve por los minutos que nos quedan, y luego ofrecerte el tiempo para que puedas cerrar tu participación de la forma que desees. Adelante, por favor. Bueno, todo lo que es la delincuencia organizada, aquellos elementos que tú has mencionado, la tala ilegal, el contrabando, el narcotráfico, lamentablemente han permeado nuestra sociedad, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Utilizan una serie de empresas de fachada que son imperceptibles para los ojos de la policía o de las propias entidades que buscan la recaudación de impuestos, con profesionales de primer nivel que no saben que están trabajando para un órgano delictivo, y obviamente terminan influenciando a la política. Eso se combate única y exclusivamente con inteligencia, con decisión política y con personas íntegras. Por eso a mí me da muchísima pena que en nuestro país seamos tan conformistas con este Congreso tomado por un paquete de delincuentes. No todos, pero desde el momento que un congresista le quita el sueldo a sus trabajadores, de que vende su voto, de que es perseguido por la fiscalía, ya es una mafia, como dice Mariela Balbi, y la ciudadanía diga, sin ningún tipo de resquemor, no importa, estamos mejor con Dina que con Castillo. No, acá el problema es moral. La razón moral está deteriorada en el Perú, porque permitimos y hemos normalizado el comportamiento de esta gente en el Congreso y en el gobierno. Mientras la razón moral y la ética no se coloque de nuevo en el abanico, el predominio de las actividades delictivas como las que mencionaste se va a seguir consolidando. Tan simple como eso, porque no hay autoridad moral en quienes tienen que ejercer la lucha para desterrar a estos flagelos sociales. Si no hay autoridad moral, vemos lo que estamos viendo ahorita, que sacan leyes en beneficio de los delincuentes o de ellos mismos. Entonces, tenemos que recuperar ese estadio moral, esa capacidad de indignarnos, sin lo cual va a ser muy difícil que podamos combatir esos flagelos sociales que mencionaste. Muchas gracias por tus reflexiones, por compartir esta plática, esta conversación. Te tomamos la palabra y añado solo una cosa en 3 segundos. Esto que acabas de decir es un factor gravísimo que nos hace enanos geopolíticamente, porque nos quita toda capacidad de actuación y toda buena imagen. Pero además, en la geopolítica interna, es el mal ejemplo que es el que cunde para 3 niveles de gobierno y otros poderes del Estado. Hasta la próxima vez. Muchas gracias por tu contribución. Muchas gracias a ustedes, amigos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.